El aire acondicionado de la notaría estaba tan frío que calaba los huesos, pero no tanto como la indiferencia de las 2 personas sentadas a mi lado. Llevábamos 40 minutos en aquella sala de espera de diseño minimalista, rodeados de helechos artificiales y revestimientos de mármol gris que pretendían proyectar elegancia, aunque solo transmitían una esterilidad opresiva. Yo fingía estar absorta en una revista de decoración del año 2019, pasando las páginas con una lentitud exasperante, ajustándome las gafas de lectura sobre la nariz para perfeccionar mi papel de anciana inofensiva y ligeramente senil. Mi nuera, Valeria, tamborileaba sus uñas acrílicas de color rojo sangre sobre la costosa bolsa de diseñador que mi hijo le había comprado el mes pasado, probablemente con dinero que me había pedido prestado a mí, bajo la excusa de una emergencia médica. El ambiente olía a café quemado y a la barata ambición de quienes esperan heredar lo que jamás trabajaron. Observé de reojo a Marcos, mi hijo, un hombre de 40 años que todavía conservaba la postura encorvada de un adolescente culpable frente a la autoridad. Se frotaba las manos sudorosas contra sus pantalones de vestir, incapaz de sostenerme la mirada las pocas veces que levanté la vista de la revista. A su lado, Valeria revisaba su teléfono con una intensidad maníaca, iluminando su rostro con el brillo azul de la pantalla mientras escribía mensajes frenéticos. Para ellos, yo era simplemente un trámite burocrático, un obstáculo de carne y hueso de 67 años que debía ser sorteado para acceder al premio mayor. Mi propiedad, valorada en $350,000. Me trataban como si fuera invisible, asumiendo que mi audición había decaído junto con la firmeza de mi piel. Un error de cálculo que estaban a punto de pagar con la moneda más cara de todas, su propio futuro financiero. De repente, Valeria se inclinó hacia Marcos, invadiendo su espacio personal con un susurro que pretendía ser discreto, pero que llegó a mis oídos con la claridad de una sentencia de muerte. «Aguanta, amor. Ya casi es nuestro momento. En cuanto ponga la firma, la casa es nuestra legalmente, y se acabó este teatro absurdo», siseó ella, sin siquiera molestarse en bajar demasiado el volumen, confiada en mi supuesta decrepitud. Marcos asintió nerviosamente, mirando el reloj de pared como si contara los segundos para su liberación. «El camión de mudanza llega a las 2 p.m, en punto para sacar sus trastos viejos», continuó ella con una sonrisa triunfal que no llegaba a sus ojos fríos. Mi corazón dio un vuelco doloroso en el pecho, no por la sorpresa, sino por la confirmación brutal de que la traición ya tenía horario y logística confirmada. En ese instante, el teléfono de Valeria vibró sobre su regazo y la pantalla se encendió, mostrándome la evidencia definitiva que necesitaba para blindar mi corazón contra cualquier remanente de piedad maternal. Sin mover la cabeza, deslicé la mirada y leí la notificación emergente con una claridad cristalina. Servicio Express. Destino: Asilo San Rafael. Unidad confirmada. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda, más gélido que el aire acondicionado de la sala. No planeaban cuidarme en mi propia casa como habían prometido falsamente durante las cenas de los domingos. Planeaban desecharme en el asilo más barato y de peor reputación del estado, un lugar conocido por sus denuncias de negligencia. Mientras ellos se quedaban con el patrimonio que me costó décadas de turnos dobles en el hospital construir. Apreté la revista con tanta fuerza que las yemas de mis dedos se pusieron blancas, pero mantuve mi expresión facial en una máscara de serenidad absoluta. La indignación me quemaba por dentro, una mezcla de dolor profundo y una furia volcánica que amenazaba con hacerme gritar allí mismo, frente a los extraños que esperaban sus propios trámites. Sin embargo, mis años como enfermera de urgencias me habían enseñado algo crucial. El pánico es el enemigo, y la frialdad es la única herramienta para sobrevivir en una crisis. Respiré hondo, inhalando el olor a papel viejo, y tragué la bilis que subía por mi garganta. Si ellos querían jugar a la manipulación, descubrirían que estaban enfrentándose a una maestra del control emocional que había lidiado con situaciones de vida o muerte mientras ellos aprendían a atarse los zapatos. Valeria, notando quizás un cambio en mi tensión corporal, me miró con desdén y preguntó con una voz
falsamente dulce. ¿Todo bien, suegra? ¿Quiere un vaso de agua? ¿O ya se cansó de esperar? Su tono era condescendiente, el que se usa con los niños pequeños o las mascotas molestas. Levanté la vista lentamente, mirándola a los ojos con una inocencia fabricada, y le sonreí con la dulzura de quien no sabe nada. «No, querida, estoy perfectamente bien», respondí con voz pausada, saboreando la ironía. Solo estaba pensando en lo emocionante que es este día para todos nosotros. Los cambios siempre son buenos, ¿verdad? Ella intercambió una mirada de complicidad con Marcos y soltó una risita burlona, creyendo que mi comentario se refería a la donación que estaban a punto de recibir, sin sospechar que hablaba de su inminente ruina. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero esta vez estaba cargado de una electricidad estática diferente. Yo repasaba mentalmente cada detalle de mi plan, asegurándome de que no hubiera cabos sueltos. Había calculado cada movimiento, cada palabra que diría, y sobre todo, el momento exacto en que dejaría caer la guillotina sobre sus aspiraciones. La imagen del mensaje en su celular. Destino, Asilo San Rafael, se había grabado en mi retina como un hierro candente, alimentando mi determinación. Ya no veía a mi hijo y a su esposa. Veía a dos depredadores que habían subestimado a su presa. La mujer vulnerable que entró a esa notaría había muerto en el momento en que leyó ese mensaje, reemplazada por una estratega que no tendría misericordia ante la ingratitud manifiesta. Justo cuando la tensión se volvía casi insoportable, la puerta de caoba maciza del despacho principal se abrió y apareció el doctor Benítez, el notario. Era un hombre alto, de cabello canoso y presencia imponente. Un antiguo conocido que sabía exactamente lo que estaba ocurriendo bajo la superficie de este trámite aparentemente rutinario. «¿Familia Ruiz?», llamó a viva voz, su tono profesional resonando en la sala abarrotada. Varias personas giraron la cabeza para mirar a la afortunada familia, la anciana generosa y los jóvenes herederos. Marcos se puso de pie de un salto, alisándose el saco, y Valeria agarró su bolso con un gesto posesivo, como si ya tuviera las escrituras dentro. «Aquí estamos, doctor», dijo ella con entusiasmo desmedido, empujando levemente a Marcos para que avanzara. Me levanté despacio, apoyándome en el reposabrazos de la silla, no porque lo necesitara, sino para mantener la fachada hasta el último segundo posible. Mientras caminábamos hacia el despacho, sentí la mirada de la gente en mi espalda, ajenos al drama que estaba a punto de estallar. Valeria se acercó a mí y me susurró al oído, creyendo que nadie más escuchaba. «Vamos, doña Clara, que firme rápido, así puede ir a descansar». Ella creía que mi silencio durante toda la mañana era debilidad, una señal de mi rendición ante lo inevitable, pero estaba a punto de descubrir, de la manera más dolorosa y pública posible, que mi silencio era en realidad mi mejor arma, y que estaba cargada y apuntando directamente a su codicia. Entré al despacho con la cabeza en alto, lista para la guerra. Mientras cruzaba el umbral del despacho del notario, el olor a madera barnizada se disolvió en mi memoria, reemplazado violentamente por el aroma acre del éter y la lejía del Hospital General en 1998. Mi mente viajó 27 años atrás, al momento exacto en que firmé la primera hipoteca, con las manos temblando no por la edad, sino por el miedo a una deuda que parecía impagable para una viuda reciente con un hijo adolescente. Aquella casa no era simplemente ladrillos y cemento. Era la promesa de estabilidad que le hice a Marcos frente a la tumba de su padre. Recuerdo la cifra exacta martilleando mi cabeza. $120,000. En aquel entonces, esa cantidad representaba una montaña imposible de escalar. Una sentencia que me condenaba a vivir con el cinturón apretado y los ojos cansados durante las siguientes 2 décadas. Pero lo hice. Firmé cada pagaré con la determinación de una leona protegiendo su guarida, sin saber que estaba construyendo el escenario de mi propia traición. Para pagar esos $120,000, vendí mi juventud en cuotas mensuales de fatiga crónica y sueño interrumpido. Durante 15 años ininterrumpidos, mi vida se midió en turnos dobles de enfermería, cubriendo las guardias nocturnas que nadie más quería
esas que pagaban un 15% extra por nocturnidad. Recuerdo perfectamente las Navidades, pasadas en la sala de urgencias, limpiando heridas y consolando a extraños mientras mi hijo abría sus regalos con mis hermanas. Calculé una vez que pasé más de 4.000 noches fuera de casa, durmiendo a ratos en catres incómodos, alimentándome de café rancio y sándwiches de máquina, solo para asegurar que el cheque de la hipoteca nunca rebotara. Mis piernas, ahora marcadas por las varices, son el mapa geográfico de ese sacrificio, cicatrices invisibles de las 12 horas diarias que pasaba de pie para que Marcos tuviera un techo seguro sobre su cabeza. Cuando finalmente pagué la última cuota en 2013, sentí una ligereza que me hizo llorar en la ventanilla del banco. La casa era mía, nuestra, o eso creía yo en mi ingenuidad maternal. No había bancos, ni intereses, ni acreedores acechando. Solo la tranquilidad de saber que, pasara lo que pasara, teníamos un refugio. Sin embargo, esa seguridad financiera se convirtió paradójicamente en el inicio de mi vulnerabilidad ante Marcos. Él, que había crecido viendo mi esfuerzo, pareció entenderlo no como una lección de trabajo, sino como una fuente inagotable de recursos. Comenzó con peticiones pequeñas, casi imperceptibles. $200 para una reparación del coche que nunca vi, 500 para un curso que nunca terminó. Eran préstamos, entre comillas, transacciones unilaterales donde yo daba dinero y recibía a cambio excusas vagas y promesas de pago que se desvanecían con el viento. La situación cambió drásticamente hace 5 años, cuando Valeria entró en escena con sus exigencias veladas y su sonrisa de tiburón. Para su boda, Marcos me convenció de que necesitaban privacidad, pero no querían alejarse de mí. Un argumento emocionalmente manipulador que funcionó a la perfección. Accedí a reformar el garaje y el patio trasero para construirles un anexo independiente. Invertí $25.000 de mis ahorros de jubilación, liquidando un fondo de inversión que tenía reservado para emergencias médicas, para levantar esos 45 metros cuadrados. Supervisé la obra personalmente, discutiendo con albañiles sobre la calidad del cemento y el aislamiento térmico, asegurándome de que mi hijo y su nueva esposa tuvieran el mejor nido posible, con acabados de primera que yo misma jamás me permití tener en la casa principal. Sin embargo, en lugar de gratitud, esa construcción solo trajo una invasión silenciosa y crítica. Valeria comenzó a comportarse como si mi presencia en la propiedad principal fuera un error administrativo que necesitaba ser corregido. Sus comentarios sobre la casa eran dardos envenenados, envueltos en falsa preocupación. «Huele a viejo. ¿No lo nota, suegra? Es esa humedad de los cimientos que se le mete en los pulmones», decía arrugando la nariz, como si el olor a limpio de mi hogar, mantenido con orgullo, fuera una ofensa personal. Empezó a sugerir remodelaciones que en realidad eran eliminaciones sistemáticas de mis recuerdos. Quitar las alfombras persas que compré en el 2005, pintar sobre el papel tapiz floral que elegí con mi difunto esposo, borrar cualquier rastro de mi identidad en los 200 metros cuadrados que ella codiciaba. La matemática de Valeria era fría y cruel. Una sola persona anciana no necesitaba 200 metros cuadrados de espacio habitable. «Es ineficiente, doña Clara», me repetía constantemente durante las cenas de los domingos, mientras se servía generosamente el asado que yo había pagado y cocinado. «Piense en la electricidad, en el gas, en el mantenimiento». Marcos y yo sufrimos viéndola trabajar tanto para limpiar cuartos que ni usa. Su estrategia era hacerme sentir culpable por ocupar mi propio espacio, presentándose ellos como los salvadores dispuestos a aliviarme la carga, mudándose a la casa grande y relegándome a mí, al anexo que yo misma había pagado, o peor, a un lugar más adecuado para mi edad, eufemismo que ahora sabía significaba un asilo barato. Marcos, por su parte, se convirtió en el ejecutor pasivo de la voluntad de su esposa. Su carácter débil, moldeado por años de recibir todo sin esfuerzo, lo hacía permeable a la ambición de ella. Hace 6 meses vino con la historia del negocio seguro, una oportunidad de inversión que requería capital inmediato.
Necesitaban la titularidad de la casa para ponerla como garantía de un préstamo comercial, o eso me dijeron. Es solo un trámite, mamá. Tú sigues viviendo ahí. Nada cambia, pero el banco necesita ver activos a nuestro nombre. Para aprobar el crédito del restaurante, me juró con los ojos húmedos. Yo dudé. Mi instinto de enfermera detectaba la infección en sus palabras, pero el amor de madre es una anestesia potente que a menudo nos impide ver la realidad del dolor que se nos avecina. Accedí a considerar la donación bajo la presión constante de llamadas nocturnas y visitas sorpresa donde ambos lloraban miseria mientras llegaban en un coche alquilado de gama media. Me desgastaron emocionalmente, erosionando mi resistencia con frases calculadas. Si no nos ayudas, perderemos la oportunidad de nuestras vidas. ¿Acaso no confías en tu propio hijo? Después de todo lo que hiciste, ¿nos vas a dejar caer ahora? Me hicieron sentir que proteger mi patrimonio era un acto de egoísmo, que mi seguridad futura era un obstáculo para su felicidad presente. Y así, poco a poco, fui cediendo terreno, permitiendo que tasadores entraran a mi casa, que midieran mis habitaciones, que calcularan cuánto valía mi vida en 1.200 metros cuadrados de terreno urbano de alta plusvalía. Lo que más me dolía no era el dinero, aunque $350.000 es una fortuna que garantiza una vejez digna. Lo que me desgarraba por dentro era la devaluación absoluta de mi esfuerzo. Cada vez que Valeria miraba con desdén mis muebles de roble macizo, comprados con las horas extras de 1999, o cuando Marcos ignoraba que el techo bajo el que dormía fue pagado con mi ausencia en sus festivales escolares, sentía una puñalada. Ellos no veían un hogar construido con amor y sacrificio. Veían un activo inmobiliario subutilizado. Para ellos, mi historia no tenía valor, solo el terreno sobre el que estaba construida. Me habían cosificado, convirtiéndome en un activo depreciado, que debía ser liquidado para financiar sus caprichos y su estilo de vida de apariencias en redes sociales. La semana pasada, la presión alcanzó su punto máximo cuando, accidentalmente, escuché a Valeria hablando por teléfono en el jardín. Sí, la vieja ya está casi convencida. En cuanto firmemos, tiramos esa cocina horrible y hacemos concepto abierto. Va a quedar divino para las fotos. Esa frase, tiramos esa cocina, fue el primer golpe de realidad brutal. Esa cocina la había remodelado yo misma en 2010, eligiendo cada azulejo. No querían mi ayuda para un negocio. Querían mi vida, mi espacio, mi santuario. Y Marcos, mi hijo, el niño que juré proteger, estaba permitiendo que una extraña planificara la demolición de mi existencia, mientras yo aún respiraba dentro de ella. La traición no era solo financiera, era una anulación total de mi persona. Ahora, sentada frente al escritorio del notario, con el peso de esos 27 años de lucha sobre mis hombros, miraba las manos suaves de mi hijo, manos que nunca habían cargado una caja pesada ni fregado un suelo de hospital. Él creía que heredar era un derecho natural, una consecuencia biológica de haberme sobrevivido. No tenía idea de lo que costaba ganar cada centímetro de esa escritura que estaba ansioso por tener. La indignación que sentía no era caliente y explosiva. Era fría, sólida y pesada como el plomo. Habían confundido mi generosidad con estupidez y mi amor incondicional con falta de carácter. Estaban a punto de aprender que la misma mujer que trabajó 80 horas semanales para construir ese patrimonio tenía la fuerza suficiente para demoler sus planes en un segundo. El notario Benítez carraspeó, sacándome de mis recuerdos y trayéndome de vuelta al presente frío y estéril de la oficina. Vi cómo Marcos y Valeria intercambiaban una mirada de ansiedad contenida, sus cuerpos inclinados hacia adelante como buitres esperando que la presa dejara de moverse. Todo ese historial de sacrificios, cada turno de noche, cada dólar ahorrado, cada dolor de espalda, convergía en este momento. Ellos pensaban que estaban aquí para recibir un regalo. No sabían que yo estaba aquí para cobrar una deuda moral. La escritura sobre la mesa no era el final de mi historia, sino el campo de batalla donde defendería mi dignidad. Respiré hondo. Alisé mi falda imaginaria de enfermera jefe
y me preparé para ejecutar la maniobra más delicada de mi vida. Todo comenzó hace apenas 3 días, no con un estruendo, sino con una corazonada silenciosa que se instaló en mi pecho, como una arritmia persistente. La atmósfera en mi propia casa había cambiado sutilmente. El aire se sentía cargado, denso, como antes de una tormenta eléctrica de verano. Marcos y Valeria habían pasado de la insistencia llorosa a una calma sospechosa, una serenidad artificial que no encajaba con la supuesta urgencia financiera que decían tener. Dejaron de pedirme dinero para el supermercado y empezaron a hablar en voz baja cada vez que yo entraba en la habitación, cortando sus frases a la mitad con sonrisas forzadas que no mostraban los dientes. Mi instinto de enfermera, entrenado para detectar los signos vitales que declinan antes de que el monitor cardíaco pite, me alertó de que algo podrido se estaba gestando bajo la superficie de nuestra convivencia familiar. Decidí entonces dejar de ser la madre confiada y convertirme en la observadora clínica que siempre fui en el hospital. La primera prueba tangible apareció donde terminan todos los secretos domésticos, en la basura. Era martes por la noche, y yo estaba recogiendo la cocina después de que ellos se fueran a dormir al anexo, sin siquiera dar las buenas noches. Al vaciar el cesto de reciclaje bajo el fregadero, algo llamó mi atención. Una bola de papel arrugado con violencia, no simplemente doblado, sino estrujado con la furia de quien quiere hacer desaparecer un error. Al alisarlo sobre la encimera de granito frío, reconocí el membrete de la notaría. Era un borrador preliminar de la escritura de donación, fechado hace una semana. Mis manos temblaron ligeramente al buscar mis gafas, no por la edad, sino por la anticipación del golpe. Al leer el texto legal, lleno de jerga técnica, mis ojos buscaron desesperadamente una palabra específica, el salvavidas que el doctor Benítez me había mencionado años atrás en una conversación casual. Usufructo. Leí el documento 3 veces, pasando el dedo índice sobre cada cláusula, cada párrafo denso, cada línea de letra pequeña. La palabra usufructo no estaba por ninguna parte. El documento no era una donación con reserva de derechos como me habían prometido verbalmente. Era una donación pura y simple. La diferencia jurídica era abismal. Una trampa mortal redactada en papel bond de 90 gramos. Si yo firmaba esa versión, en el momento exacto en que la tinta se secara, dejaba de ser la dueña de mi casa para convertirme en una ocupante precaria, una invitada en mi propio hogar sujeta a la voluntad de los nuevos propietarios. Habían eliminado deliberadamente la cláusula que me protegía, borrando mi derecho a vivir allí hasta mi muerte. No fue un error de redacción. Las marcas de bolígrafo rojo al margen, tachando el párrafo original del usufructo, confirmaban la premeditación y alevosía del acto. Guardé el borrador arrugado dentro de mi recetario de cocina, entre las páginas de los postres, sintiendo cómo la realidad se fracturaba. Pero necesitaba más. Un documento podía ser explicado como un error del pasante, una excusa que Marcos seguramente usaría tartamudeando. A la mañana siguiente, miércoles, aproveché mi rutina de lavado para buscar más piezas de este rompecabezas macabro. Marcos me había dejado un cesto con su ropa, sucia, un hábito de dependencia que nunca logré quitarle. Al revisar los bolsillos de sus pantalones de vestir antes de meterlos en la lavadora, mis dedos rozaron un papel pequeño y rígido. Era un recibo térmico, de esos que se borran con el calor, emitido por Cerrajería Martínez, hacía apenas 48 horas. El monto era de $45, una suma considerable para alguien que supuestamente no tenía liquidez para invertir en su negocio. Analicé el recibo bajo la luz cruda del lavadero, diseccionando cada dato impreso con la precisión de un forense. La descripción del servicio era clara. Duplicado de llaves de seguridad, modelo K2, 3 unidades. Mi corazón se detuvo un instante. La cerradura de la puerta principal de mi casa, la que daba acceso directo a mi sala y mi dormitorio, era un modelo K2. Yo solo tenía 2 copias, la mía y la de repuesto guardada en la caja fuerte. Marcos me había pedido mi juego de llaves hace 2 días para mover el coche que bloqueaba la entrada, y yo se lo había dado sin pensar. En ese breve lapso, había ido a la cerrajería. No habían hecho una copia para emergencias,
Habían hecho 3 juegos completos, uno para él, uno para Valeria y un tercero cuyo destinatario era una incógnita inquietante que me helaba la sangre. La implicación práctica de ese recibo era devastadora. Ya no tenía seguridad en mi propia fortaleza. Mientras yo dormía, o mientras estaba fuera haciendo la compra, ellos tenían acceso irrestricto a mi espacio vital. Podían entrar, salir, sacar cosas o meterlas sin que yo me enterara. La invasión ya había comenzado en el plano físico antes de consumarse en el legal. Dejé el recibo sobre la lavadora y caminé hacia la puerta principal. Introduje mi llave y giró suavemente. La sensación de seguridad que ese clic metálico solía darme se evaporó. Ahora ese sonido representaba mi vulnerabilidad. Me di cuenta de que la casa ya no era mía en la práctica. Ellos habían violado el perímetro de mi intimidad y lo habían hecho a mis espaldas, gastando el dinero que decían no tener para asegurar su control sobre mi propiedad. Esa misma tarde, la tercera pista llegó no a través de mis ojos, sino de mis oídos, confirmando que la malicia no venía solo de la debilidad de mi hijo, sino de la mente calculadora de mi nuera. Estaba yo en el pasillo, a punto de entrar a la cocina, cuando escuché la voz de Valeria. Provenía del baño de visitas, cuya puerta de madera hueca dejaba filtrar el sonido con claridad. Ella no hablaba conmigo ni con Marcos. Su tono era diferente, más agudo, lleno de esa excitación conspiratoria que se usa con las amigas íntimas. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, pegando la espalda a la pared, sintiéndome como una espía en mi propia casa. «Te juro que es cuestión de días, gorda», decía ella, y pude escuchar el sonido de un mensaje de voz enviándose por WhatsApp. Esperé en silencio, contando los segundos. Luego vino otro audio, esta vez más largo y descriptivo. Una confesión grabada en el aire. «Sí, ya tengo al arquitecto listo. Vamos a tirar toda la pared de la cocina y la del cuarto de la vieja. Quiero un concepto abierto, mucha luz, que se vaya ese olor a encierro y a naftalina que tiene todo aquí». Cerré los ojos, sintiendo el insulto como una bofetada física. Mi casa no olía a naftalina, olía a lavanda y cera de abejas, el aroma de la dignidad y el cuidado. Pero lo peor no fue la crítica estética, sino la confirmación de la destrucción. Tirar la pared del cuarto de la vieja significaba que mi habitación dejaría de existir. No había un plan para que yo viviera con ellos. Mi espacio físico estaba destinado a ser demolido para ampliar su sala de estar y mejorar sus selfies. Saqué mi propio teléfono celular del bolsillo de mi delantal, con manos que ahora estaban firmes y frías. Abrí la grabadora de voz y la acerqué a la rendija de la puerta, capturando el siguiente fragmento de su conversación, esta vez en tiempo real. Valeria se reía, una risa tintineante y cruel. «Ay, no te preocupes por ella. Marcos ya lo tiene manejado. Le dijimos que es un requisito del banco y se lo tragó entero. Es increíble lo fácil que es manipularla cuando se hace la víctima. Para el viernes, soy la dueña y señora de todo esto». Grabé 20 segundos de esa declaración de guerra, viendo cómo las ondas de sonido oscilaban en mi pantalla, transformando su voz en una evidencia digital irrefutable. Guardé el archivo bajo el nombre Prueba V y me retiré silenciosamente hacia mi habitación, caminando sobre las puntas de mis pies ortopédicos. Ya en mi cuarto, con la puerta cerrada y trancada con una silla, pues ya no confiaba en la cerradura, decidí buscar la cuarta evidencia. Si todo esto era una mentira, entonces el famoso negocio de inversión también debía ser una farsa. Marcos había dejado su maletín de trabajo en el recibidor. Esperé a que salieran a cenar, con mi tarjeta de crédito seguramente, para abrirlo. Dentro no había planes de negocios, ni estudios de mercado, ni proyecciones financieras para un restaurante. Lo que encontré fue una carpeta azul con el logotipo de un banco local. Al abrirla vi una carta de rechazo de crédito fechada hace 2 meses. Solicitud denegada por insolvencia y falta de garantías. No existía ningún negocio seguro esperando financiación. Existía una deuda masiva que intentaban cubrir vendiendo mi patrimonio. Pero faltaba una pieza, la más oscura de todas. Debajo de la carta de rechazo, oculto en un sobre manila sin marcar,
encontré un tríptico brillante y colorido. La portada mostraba a ancianos sonrientes jugando al bingo bajo una luz artificial excesiva. Residencia Geriátrica San Rafael. Cuidado económico y permanente. Mis manos se enfriaron al tocar el papel satinado. No era un folleto de cruceros ni de apartamentos tutelados de lujo. Era publicidad de un asilo estatal subvencionado, conocido en la ciudad por sus condiciones precarias y su bajo coste. Abrí el tríptico y vi que alguien, reconocí la letra redonda de Valeria, había circulado con bolígrafo la opción «Habitación compartida cuádruple» y había anotado al margen «Disponibilidad inmediata. Ingreso viernes PM». El viernes PM era el día de la firma. El plan estaba trazado con una precisión militar que me revolvió el estómago. La firma en la notaría sería por la mañana. La mudanza, que confirmaría visualmente con el mensaje de texto en la notaría, llegaría a las 2 de la tarde. Y para la hora de la cena, yo estaría siendo ingresada en una habitación con 3 desconocidas en el San Rafael, mientras ellos celebraban con champán en mi salón, concepto abierto. No había anexo para mí. No había convivencia familiar. El plan final era mi desaparición total de sus vidas y la apropiación absoluta de mis bienes. La crueldad era tan perfecta, tan carente de empatía, que por un momento dejé de sentir dolor y solo sentí una claridad mental absoluta, afilada como un bisturí. Me senté en el borde de mi cama, rodeada de las fotos de Marcos cuando era niño. Ese niño rubio que me abrazaba las piernas cuando llegaba del turno de noche. Miré esas fotos y me di cuenta de que ese niño había muerto. El hombre que ocupaba su cuerpo ahora era un extraño, un cómplice de mi destrucción. La evidencia estaba desplegada sobre mi edredón. El borrador manipulado, el recibo de las llaves, la grabación de audio, la carta de rechazo bancario y el folleto del asilo. 5 clavos en el ataúd de nuestra relación familiar. No necesitaba más pruebas. Necesitaba una estrategia. Llorar no serviría de nada. Las lágrimas no firman escrituras ni detienen camiones de mudanza. Tomé el folleto del asilo y lo guardé en mi bolso personal, junto con el recibo de la cerrajería. El borrador volvió a su escondite en la cocina y el audio se respaldó en la nube. Tenía 48 horas antes de la cita con el notario. 48 horas para desmontar una conspiración que ellos llevaban meses tejiendo. Me levanté y me miré en el espejo del tocador. La anciana cansada que me devolvía la mirada enderezó la espalda. Mis ojos, que habían visto tanto sufrimiento en las salas de hospital, ahora brillaban con una determinación fría. No iba a ser la víctima de esta historia. Iba a ser la autora de su desenlace. Esa noche no dormí, pero tampoco di vueltas en la cama. Me senté en mi escritorio con una libreta y un bolígrafo y empecé a trazar mi propio mapa de operaciones. Si ellos querían jugar con la ley, yo les daría una lección magistral de derecho. Sabía que el doctor Benítez, el notario, era un hombre íntegro que había sido amigo de mi difunto esposo. Él sería mi primera parada. No podía confrontar a Marcos y Valeria en casa. Si lo hacía, negarían todo, esconderían las pruebas, o peor aún, se volverían violentos al verse descubiertos. La confrontación debía ser pública, legal y devastadora. Debía ocurrir en su terreno, en el momento de su supuesta victoria. Revisé mis cuentas bancarias online. Tenía suficiente liquidez para pagar una consulta urgente y, quizás, una intervención cerrajera propia. La ironía de usar mi dinero para defenderme del robo de mi propio dinero no se me escapó. Anoté los horarios de salida de Marcos y Valeria. Sabía que al día siguiente irían a supervisar algo imaginario, dejándome sola por la mañana. Esa sería mi ventana de oportunidad. Mi plan no solo debía proteger mi casa, debía exponer su bajeza moral ante los testigos que ellos mismos habían convocado. Miré el reloj. Eran las 3 de la mañana. La casa estaba en silencio, un silencio engañoso que escondía la traición. Me serví un vaso de agua y caminé por el pasillo oscuro, pasando la mano por las paredes que querían derribar. No mientras yo respire, susurré a la oscuridad. Cada metro cuadrado de esta casa estaba pagado con mi vida, y nadie, ni siquiera la carne de mi carne, me lo iba a arrebatar para enviarme a morir a un depósito de ancianos. La tristeza se había evaporado,
dejando en su lugar un combustible de alto octanaje. La justicia retributiva. Al amanecer, guardé todas las evidencias físicas en un sobre manila sellado con cinta adhesiva. Lo metí en el fondo de mi bolso, debajo de mis medicamentos y mis pañuelos. Cuando Marcos entró a la cocina bostezando, preguntando si había café, le serví una taza con una mano firme y una sonrisa leve. «¿Dormiste bien, mamá?», preguntó, evitando mi mirada. «Como un bebé, hijo», mentí con fluidez. «Soñé con el futuro. Va a ser muy revelador». Él no captó el doble sentido, demasiado ocupado en su propia codicia. Yo, en cambio, ya estaba viviendo en el futuro, uno donde ellos no tenían nada, y yo recuperaba todo. Salí de la casa a las 9 en punto, diciéndoles que iba a la farmacia a comprar mis pastillas para la presión. En realidad, mi presión arterial estaba perfecta, controlada por la adrenalina de la batalla inminente. Caminé hasta la parada del autobús, pero no me dirigí a la farmacia. Tomé el transporte directo al centro, hacia la oficina del notario Benítez. Llevaba conmigo el borrador tachado y la verdad cruda de mi situación. Era el momento de convertir las pistas en munición y las sospechas en sentencias. La fase de descubrimiento había terminado. La fase de ejecución estaba a punto de comenzar. Llegué al despacho del doctor Benítez a las 9:15 de la mañana del jueves, 24 horas antes de la firma programada. La recepción olía a café recién hecho y a papel timbrado, un aroma que contrastaba con la toxicidad que respiraba en mi propia casa. La secretaria, una mujer eficiente llamada Marta, que llevaba trabajando allí desde que mi esposo vivía, me saludó con una calidez genuina que casi me desarma. «¿Doña Clara? Qué sorpresa verla por aquí sin Marcos», comentó mientras organizaba unos expedientes. Le sonreí con la serenidad de quien va a una revisión dental, ocultando el volcán que llevaba dentro. «Solo vengo a aclarar unos detalles menores con el doctor, Marta. Ya sabes cómo soy. Meticulosa con los papeles», respondí, manteniendo la voz firme. Necesitaba que mi visita pareciera una consulta rutinaria de una anciana preocupada, no la jugada maestra de una estratega. El doctor Benítez me recibió en su privado 5 minutos después, cerrando la puerta con esa discreción hermética que cobran a $300 la hora. Nos conocíamos desde hacía 30 años. Él había redactado el testamento de mi marido y conocía cada centímetro de la historia de mi patrimonio. Me senté en 1900 la silla de cuero frente a su inmenso escritorio de caoba y, sin preámbulos sociales, saqué el borrador arrugado y alisado que había rescatado de la basura. Lo deslicé sobre la superficie pulida hasta que quedó bajo su vista. «Doctor, necesito que me diga si lo que leo aquí es un error de imprenta o un intento de robo», dije con frialdad clínica. Él se ajustó las gafas bifocales, leyó el documento en silencio y vi cómo sus cejas se fruncían progresivamente hasta formar una línea de incredulidad y disgusto. «Clara, esto no es lo que discutimos por teléfono la semana pasada con tu hijo», dijo Benítez quitándose las gafas y mirándome a los ojos con gravedad. «Aquí han eliminado la reserva de usufructo. Es una donación pura y simple. Si firmas esto tal cual está, en el momento en que estampes tu rúbrica, dejas de ser la dueña de tu casa. Marcos y su esposa podrían venderla mañana mismo, o hipotecarla, o pedirte que te vayas». Sus palabras confirmaron mis peores sospechas, pero escucharlas de un profesional legal transformó mi dolor en una determinación de acero. No era paranoia. Era una emboscada jurídica diseñada para despojarme de todo lo que tenía. Asentí lentamente, procesando la validación de mi instinto. «Lo sé, doctor, y por eso estoy aquí. No voy a cancelar la firma. Vamos a reescribirla». Le expliqué mi plan con la precisión de quien administra una dosis letal de medicina para erradicar una infección. No quería un escándalo previo que les diera tiempo a reaccionar o a manipularme emocionalmente con llantos falsos. Quería que la trampa se cerrara cuando ya no tuvieran escapatoria. «Quiero que redacte la escritura definitiva ahora mismo, pero con 2 cambios sustanciales», ordené, sacando mi libreta de notas. «Primero, quiero un usufructo vitalicio con facultad de disponer. Quiero que quede explícito que, aunque la nuda propiedad pase a su nombre,
Yo retengo el control absoluto del uso, disfrute y administración del bien hasta mi último aliento. Y si necesito vender para pagar mis gastos médicos, puedo hacerlo sin su permiso. Benítez asintió, tomando notas rápidas en su bloque amarillo, impresionado por mi claridad. Es una figura poderosa, Clara. Básicamente les das el título, pero te quedas con el poder. ¿Y lo segundo? Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Quiero una cláusula de reversión por ingratitud, especificada según el artículo pertinente del Código Civil. Si intentan desalojarme, si me niegan alimentos, o si cometen cualquier acto de violencia psicológica, la donación se anula automáticamente y la propiedad vuelve a mi nombre. Necesitaba ese seguro de vida. No bastaba con quedarme en la casa. Necesitaba tener una espada de Damocles colgando sobre sus cabezas para garantizar su comportamiento futuro. «Haremos algo mejor», propuso el notario, entrando en el juego con una sonrisa cómplice. «Prepararé el documento final con estas cláusulas, pero mantendré la portada y el formato visual idénticos al borrador que ellos te enviaron originalmente. En la lectura de mañana, leeré las cláusulas completas. Si ellos no prestan atención o asumen que es el texto estándar, firmarán su propia sentencia. Pero tú debes estar preparada para el momento en que se den cuenta». Le aseguré que estaba más que preparada. Pagué los honorarios de la consulta y la redacción urgente con un cheque personal, $550, que dolieron menos que cualquier otro gasto en mi vida. Era el precio de mi libertad. Salí de la notaría a las 10:30 con el corazón latiendo a un ritmo constante y poderoso. La primera fase del plan estaba asegurada. El terreno legal estaba minado. Ahora necesitaba asegurar el terreno físico. Caminé 2 cuadras hasta una plaza concurrida, lejos de cualquier oído indiscreto, y saqué mi teléfono para hacer la llamada logística más importante. Marqué el número de Cerrajería El Rápido, un servicio de emergencias 24 horas que había utilizado una vez cuando se trabó la puerta del garaje. Contestó una voz ronca y directa. «Servicio de cerrajería, dígame». Respiré hondo y di las instrucciones con una claridad militar, sabiendo que no había margen para el error. «Necesito un servicio urgente para mañana viernes a las 10 en punto de la mañana», dije mirando mi reloj para sincronizar los tiempos. «La dirección es Avenida Los Robles 452. Necesito que cambien el cilindro de la puerta principal por uno de alta seguridad, anti-bumping y antitaladro. No quiero copias simples, quiero llaves incopiables». El cerrajero dudó un momento por la especificidad del pedido. «¿Habrá alguien en casa a esa hora, señora?» «No», respondí tajante. «La casa estará vacía. Yo soy la propietaria y dejaré la autorización firmada y una copia de mi identificación pegada por dentro del buzón, junto con el dinero en efectivo. Usted abre, cambia y se va». Pero faltaba el detalle crucial, el cierre del círculo. «Escuche bien. Esto es lo más importante. Cuando termine el trabajo, no deje las llaves en el buzón. Necesito que usted personalmente me traiga el juego de llaves nuevas a la notaría Benítez, en el centro. Pregunte por la señora Clara en recepción. Le pagaré $50 extra por este servicio de mensajería». El hombre al otro lado de la línea silbó, impresionado por la propina. «Trato hecho, jefa. A las 10 cambio. A las 11 estoy en la notaría con sus llaves nuevas». Colgué el teléfono sintiendo una satisfacción perversa, mientras Marcos y Valeria estuvieran firmando papeles creyendo que me robaban la casa. Un extraño estaría blindándola físicamente contra ellos. Regresé a casa cerca del mediodía, cargando una bolsa de farmacia con vitaminas genéricas como coartada. Al entrar, el ambiente era de una falsa normalidad que me revolvió el estómago. Valeria estaba en la sala, rodeada de cajas de cartón a medio armar. Al verme, intentó ocultar una sonrisa burlona. «Hola, suegra». Estaba empezando a organizar un poco, ya sabe, para limpiar a fondo después de la firma. Mentía con una naturalidad espantosa. Esas cajas no eran para limpiar, eran para empacar mis pertenencias. Vi de reojo que había etiquetado una caja con la palabra «donaciones» y dentro asomaba el borde de mi mantel de lino favorito.
Me parece muy bien, hija, respondí con mi mejor voz de anciana sumisa, caminando hacia la cocina con pasos lentos y arrastrados. Es bueno que seas tan organizada. Yo ya estoy un poco cansada. Voy a recostarme un rato antes de preparar el almuerzo. Necesitaba salir de su vista para no gritar. Me encerré en mi habitación y me permití un momento de debilidad, acariciando las fotos de mis padres en la mesita de noche. No se preocupen, les susurré. Esta casa seguirá llevando nuestro apellido. La indignación que sentí al ver mis cosas en esa caja de donaciones sirvió de combustible para mantenerme fría el resto del día. Durante la tarde me dediqué a realizar una auditoría visual de mi propia casa. Caminé por cada habitación memorizando la ubicación de mis objetos de valor, asegurándome de que nada vital hubiera desaparecido todavía. Encontré el contrato de la empresa de mudanzas sobre el escritorio de Marcos, disimulado bajo una revista de deportes. Mudanzas Hércules, servicio completo de empaque y traslado. Viernes 14, confirmado. Tenían planeado vaciar la casa mientras yo supuestamente estaría celebrando con ellos. Tomé una foto rápida del documento con mi celular y lo envié a mi nube personal. Otra evidencia para el arsenal. La cena de esa noche fue un ejercicio de teatro digno de un premio. Preparé un pastel de carne, el favorito de Marcos, sabiendo que probablemente sería la última vez que cocinaría para él en esta vida. Nos sentamos a la mesa a las 8 de la noche. El aire estaba cargado de una euforia contenida por parte de ellos. Valeria servía vino con generosidad. Incluso me ofreció una copa, algo que nunca hacía. «Brindemos, familia», dijo ella, alzando su copa de cristal. «Por el futuro, por los nuevos proyectos y por la generosidad de doña Clara». Marcos chocó su copa con la de ella, evitando mirarme directamente a los ojos. «Sí, mamá. Gracias por todo. Esto nos va a cambiar la vida». Alcé mi vaso de agua, porque necesitaba la cabeza despejada, y los miré a ambos con una leve sonrisa enigmática. «Sí, hijos, mañana será un día que ninguno de nosotros olvidará jamás. A veces la vida da giros que nos ponen exactamente donde merecemos estar». Bebí un sorbo, viendo cómo ellos interpretaban mi frase como una bendición, ciegos a la sentencia que escondía. Ellos brindaban por mi derrota, yo brindaba por mi resurrección. La ingenuidad de su codicia era su mayor debilidad. Creían que ya habían ganado solo porque yo no estaba peleando a gritos. No sabían que el silencio es el sonido de un plan que funciona a la perfección. Me retiré a mi habitación temprano, alegando fatiga. «Descansa bien, suegra. Mañana hay que estar fresca para la firma a las 9», me dijo Valeria con esa dulzura empalagosa. Cerré la puerta y coloqué la silla bajo el pomo por última vez. No dormí mucho, pero no fue por miedo. Pasé las horas repasando mentalmente cada paso del día siguiente. La ropa que usaría, la postura que mantendría, el momento exacto en que sacaría las pruebas. Elegí mi vestido verde esmeralda, un color que siempre me había dado suerte y que, irónicamente, es el color del dinero. Mañana no iría vestida de viuda, iría vestida de dueña. A las 4 de la mañana me levanté y escribí una nota rápida para el cerrajero, tal como habíamos acordado, y la dejé lista junto con el sobre del dinero. «Cilindro puerta principal. Llaves a la notaría. Gracias». Era una instrucción simple que cambiaría el balance de poder físico de la propiedad. A las 6, cuando escuché las primeras duchas en el anexo, supe que la cuenta regresiva final había comenzado. Mi corazón latía lento y fuerte, como un tambor de guerra. Ya no había vuelta atrás. La madre abnegada había dejado el edificio. La matriarca vengadora había tomado el control. A las 7:30 les serví el desayuno. Café fuerte y panqueques. Marcos comía rápido, nervioso, revisando su reloj cada 2 minutos. Valeria estaba radiante, hablando sin parar sobre decoración minimalista y tonos neutros. Yo los escuchaba asintiendo, sirviéndoles más café, asegurándome de que estuvieran cómodos y confiados. «Estás muy callada, mamá», comentó Marcos en un momento, con la boca llena. «¿Estás nerviosa?» Lo miré con una ternura que ya no sentía y le pasé una servilleta. «No, hijo. Estoy en paz. Solo estoy pensando en todo lo que hemos vivido en esta casa».
Él sonrió aliviado, creyendo que era nostalgia. A las 8:45, el sonido del claxon del taxi que habían pedido rompió la mañana. No querían usar mi coche. Querían llegar e irse juntos, como un bloque unido frente a la vieja. Agarré mi bolso, verificando por última vez que tenía el teléfono cargado, las gafas de lectura y mi dignidad intacta. Antes de salir, dejé disimuladamente el sobre para el cerrajero en el buzón interior de la puerta y activé el pestillo para que quedara abierta, lista para su intervención a las 10. «Vamos, doña Clara, se nos hace tarde», apuró Valeria desde la acera. Cerré la puerta de mi casa tras de mí, escuchando el golpe seco de la madera. Sabía que la próxima vez que esa puerta se abriera, sería con una llave diferente, girada por una mano diferente. Caminé hacia el taxi donde ellos me esperaban, sosteniendo la puerta abierta como si me hicieran un favor al llevarme a mi propia ejecución. Subí al asiento trasero, quedando en medio de su ambición y su ignorancia. El coche arrancó suavemente hacia el centro de la ciudad. Miré por la ventanilla cómo mi barrio se alejaba. Las calles que había recorrido durante 30 años. Marcos y Valeria iban delante, susurrando y riendo por lo bajo, tecleando en sus celulares, probablemente confirmando la mudanza o el asilo. Los observé desde atrás, viendo sus nucas vulnerables, su confianza absoluta en que el partido estaba ganado. Me acomodé en el asiento, alisé mi vestido verde y respiré hondo. Subí al auto con ellos sonriendo, sabiendo que al bajar, sus vidas cambiarían para siempre, y que el viaje de regreso lo haría sola, pero victoriosa. Entramos al despacho privado del doctor Benítez, y la atmósfera cambió instantáneamente, pasando del bullicio anónimo de la sala de espera a una solemnidad casi judicial. La oficina era un santuario de caoba y cuero, con estanterías que llegaban hasta el techo repletas de tomos legales encuadernados en piel oscura, testigos silenciosos de miles de disputas y acuerdos. El aire aquí dentro estaba quieto, impregnado de un olor a cera para muebles y a la tinta de las impresoras láser. Benítez nos indicó los asientos frente a su inmenso escritorio, una pieza de mobiliario que parecía diseñada para intimidar a cualquiera que se sentara al otro lado. Valeria, con su habitual falta de etiqueta y su prisa voraz, intentó dirigirme hacia una silla lateral, relegándome al rincón del espectador pasivo, mientras ella y Marcos avanzaban hacia las sillas centrales, las que ocupan quienes toman las decisiones. Sin embargo, me detuve en seco antes de que pudiera empujarme suavemente hacia la periferia. Con un movimiento fluido que desmentía mis 67 años, ignoré su gesto y caminé directamente hacia la silla principal, la que quedaba justo en el centro, frente al notario. «Disculpa, querida», dije con una voz suave pero que cortó el aire como un cuchillo de cerámica. «La dueña de la propiedad soy yo, y quien firma soy yo. El lugar central me corresponde por derecho y por jerarquía». Valeria se quedó con la mano extendida en el aire, boquiabierta por un segundo, ante mi inusual firmeza. Marcos soltó una risita nerviosa, tratando de disipar la tensión repentina. «Claro, mamá, claro. Siéntate donde estés más cómoda», balbuceó, obligando a su esposa a ocupar el asiento lateral, relegándola visualmente a un segundo plano antes de que la reunión siquiera comenzara. Esta pequeña victoria territorial fue el primer indicio para ellos de que la dinámica del día no sería tan predecible como su guión mental sugería. Me senté con la espalda recta, apoyando mis manos sobre el bolso en mi regazo, proyectando una imagen de control absoluto. El doctor Benítez, que había observado la escena desde su sillón giratorio, me dedicó una mirada imperceptible, un parpadeo lento que confirmaba nuestra alianza secreta. Él sabía que no estaba allí para ser la víctima propiciatoria de un sacrificio financiero, sino la verdugo de una lección moral. «Buenos días, familia Ruiz», saludó con su tono profesional barítono. «Veo que somos puntuales. Eso facilita mucho los trámites legales, especialmente cuando hay cambios de titularidad tan significativos en juego». Valeria, recuperándose de mi pequeña rebelión con el asiento, decidió retomar el control de la narrativa. «Sí, doctor. Estamos muy ansiosos. Tenemos una agenda apretada hoy», dijo, mirando su reloj inteligente de $500. «Marcos tiene reuniones y yo tengo que
coordinar unas entregas, así que si podemos agilizar la lectura y pasar a las firmas, sería ideal. Ya todos sabemos lo que dice el papel, ¿verdad? Su arrogancia era tal que pretendía saltarse el protocolo legal más básico, la lectura de la escritura. Ella quería reducir el acto solemne de transferir $350,000 de patrimonio a un simple autógrafo rápido, como quien firma la recepción de un paquete de Amazon, para poder despacharme cuanto antes hacia mi destino final. El notario se ajustó las gafas y la miró por encima de los cristales con una severidad que la hizo removerse en su silla. «Señora, la ley notarial es muy estricta», respondió Benítez con calma burocrática. «Debo leer la escritura en voz alta en su totalidad para asegurar que la donante, la señora Clara, comprende perfectamente el alcance de su acto. Es una protección para ella, no un trámite para ustedes». Valeria resopló discretamente, cruzando los brazos sobre su pecho, un gesto defensivo de impaciencia infantil. Marcos, por su parte, se secaba el sudor de la frente con un pañuelo arrugado, sintiendo quizás que la temperatura de la habitación subía, aunque el termostato marcaba unos frescos 21 grados centígrados. En ese momento, 2 empleados de la notaría entraron silenciosamente por una puerta lateral. Eran los testigos instrumentales requeridos por la ley, un hombre joven con cara de aburrimiento y una mujer de mediana edad con aspecto severo. Se sentaron en las sillas pegadas a la pared, libreta en mano. La presencia de público externo pareció poner a Marcos aún más nervioso. Él sabía, en el fondo de su conciencia adormecida, que lo que estaban haciendo era moralmente reprobable, y tener ojos extraños observando el proceso lo hacía sentir expuesto. Yo, en cambio, agradecí su presencia. Necesitaba audiencia. La humillación que ellos habían planeado para mí en el asilo sería privada. La justicia que yo iba a impartir necesitaba ser pública y notoria. Benítez solicitó nuestros documentos de identidad para formalizar el acta de inicio. «Cédulas, por favor», pidió extendiendo la mano. Valeria rebuscó en su bolso y sacó las de ambos, y luego hizo un ademán de pedirme la mía, asumiendo mi rol de incapaz. «Yo la tengo. Déjame buscarla. Seguro la guardaste. Y no te acuerdas. ¿Dónde?», dijo con esa voz condescendiente que usaba para invalidarme. Antes de que sus dedos con uñas acrílicas pudieran tocar mi bolso, saqué mi identificación con un movimiento rápido y preciso y la deposité sobre la mesa de caoba con un golpe seco. «Aquí tiene, doctor. Vigente hasta el 2030. Igual que mi memoria», declaré, mirando fijamente a mi nuera. El notario tomó mi documento y procedió a verificar los datos en voz alta, una rutina estándar que aproveché para cimentar mi lucidez ante los testigos. «¿Fecha de nacimiento, doña Clara?», preguntó sin mirar el plástico. «14 de agosto de 1958», respondí al instante. «Dirección actual: Avenida Los Robles 452, propiedad que adquirí el 12 de marzo de 1998. Y terminé de pagar el 15 de septiembre de 2013. Añadí con un nivel de detalle innecesario pero tácticamente devastador. Los testigos levantaron la vista de sus libretas, impresionados. Valeria se mordió el labio inferior. Estaba quedando claro para todos en la sala que la viejita no estaba senil ni confundida. Estaba más presente que nunca. Ese fue mi reverso intermedio, mi pequeña victoria psicológica antes de la guerra total. Les había demostrado, en cuestión de minutos, que no controlaban ni mi cuerpo, ni mi mente, ni el espacio físico que ocupábamos. La narrativa de hacerlo por su bien porque ya no puede administrarse empezaba a hacer aguas frente a la evidencia de mi agudeza mental. Marcos me miró con una mezcla de sorpresa y miedo, como si de repente no reconociera a la madre que le servía café por las mañanas. «¿Estás bien, mamá? Te noto diferente», murmuró. Le sonreí, una sonrisa gélida que no llegó a mis ojos. «Estoy enfocada, hijo. Cuando uno toma decisiones irreversibles, debe estar completamente despierta». Saqué entonces mi pluma fuente del bolso, una Montblanc antigua que había pertenecido a mi esposo. Era pesada, de resina negra y oro, un objeto de poder en sí mismo. La coloqué sobre el escritorio, alineada perfectamente con el borde del papel, como un soldado en guardia.
Valeria miró la pluma y luego miró su bolígrafo de plástico promocional barato. La diferencia de clase y de autoridad era palpable. Yo no estaba allí para garabatear. Estaba allí para rubricar una sentencia. El silencio en la oficina se volvió denso, cargado de presagios. El sonido del reloj de pared, un tic-tac rítmico y constante, parecía marcar la cuenta regresiva de su desastre inminente. El doctor Benítez terminó de ingresar los datos en su ordenador y tomó la carpeta con la escritura final. Vi que era idéntica a la del borrador original por fuera. Misma cartulina azul, mismo sello dorado. Mi corazón dio un vuelco de satisfacción al saber que el contenido interno, sin embargo, había sido alterado quirúrgicamente según mis instrucciones de ayer. Marcos y Valeria se inclinaron hacia adelante, con la avidez brillando en sus ojos, listos para devorar el patrimonio que creían suyo. No tenían ni idea de que el documento sobre la mesa no era el título de propiedad que soñaban, sino una trampa legal con dientes de acero, lista para cerrarse sobre sus ambiciones desmedidas. «Muy bien», dijo el notario, entrelazando sus dedos sobre el legajo de papeles. «Antes de proceder a la lectura, debo preguntar una última vez, ¿existe alguna coacción, promesa externa o acuerdo privado que condicione esta donación?» La pregunta era protocolaria, pero Benítez la cargó de intención, mirándome fijamente. Marcos tragó saliva ruidosamente. Valeria apretó los puños. Yo sostuve la mirada del notario y respondí con una calma que helaba la sangre. «No hay coacción, doctor. Hay plena consciencia de cada acto y de sus consecuencias. Proceda». Mi respuesta fue la autorización final para que el espectáculo comenzara. El notario asintió, abrió la carpeta y alisó la primera página con parsimonia. El crujido del papel sonó como un trueno lejano en la habitación silenciosa. Valeria sacó su celular discretamente bajo la mesa, probablemente para enviar un mensaje de «ya casi» a la empresa de mudanzas o al asilo. Pobre ingenua. No sabía que el camión de mudanzas que ella esperaba con tanta ansia se encontraría con una cerradura que no abría y que el mensaje que ella recibiría no sería de confirmación, sino de error. Benítez se aclaró la garganta, un sonido grave que resonó en las paredes de madera, y comenzó a leer. Escritura número 4522. El telón se había levantado para el acto final. El doctor Benítez comenzó la lectura con una cadencia monótona y profesional, su voz resonando en la sala como un metrónomo que marcaba el tiempo restante de la farsa. Marcos y Valeria escuchaban con una impaciencia apenas disimulada, asintiendo mecánicamente a los párrafos introductorios sobre la ubicación del inmueble y los datos catastrales. Valeria revisaba sus uñas y Marcos hacía rebotar su pierna derecha en un tic nervioso que hacía vibrar levemente la mesa de caoba. Ellos esperaban el documento estándar, ese que me despojaba de todo a cambio de nada, y su atención era tan superficial que casi se pierde en el momento exacto en que la tierra se abrió bajo sus pies. Fue en el minuto 5 de la lectura, cuando el notario, sin cambiar el tono de voz ni levantar la vista, llegó a la cláusula tercera, el corazón de mi contraataque legal. Cláusula tercera. La donante, doña Clara Ruiz, se reserva para sí, de manera vitalicia e irrevocable, el 100% del usufructo sobre la totalidad del inmueble, incluyendo todas sus construcciones anexas, jardines y áreas comunes, leyó Benítez, enunciando cada sílaba con una claridad deliberada. Hizo una pausa dramática de un segundo antes de continuar con la estocada final. Asimismo, se establece expresamente la facultad de disponer, permitiendo a la usufructuaria vender, hipotecar o arrendar la propiedad sin necesidad de consentimiento de los nudos propietarios, en caso de necesidad médica o financiera. El silencio que siguió a esa frase fue absoluto. Un vacío repentino donde se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y, metafóricamente, el sonido de sus planes financieros colapsando estruendosamente. Valeria fue la primera en reaccionar, como si le hubieran aplicado una descarga eléctrica. Se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con la palma de la mano, haciendo que el tintero de cristal tintineara peligrosamente. «Espere un momento. ¿Qué demonios es eso?», gritó,
perdiendo instantáneamente su máscara de nuera amantísima. Su voz, chillona, rebotó en las paredes insonorizadas. «Eso no estaba en el borrador. El acuerdo era una donación simple. Eso de usufructo vitalicio significa que no podemos tocar la casa mientras ella viva». Su rostro, antes maquillado con una perfección de porcelana, se contorsionó en una mueca de ira pura. Marcos, pálido como el papel, miraba al notario con la boca abierta, balbuceando. «Doctor, debe haber un error. Nosotros, el banco». Sin inmutarme, metí la mano en mi bolso con la lentitud de quien saca un pañuelo y extraje la primera evidencia física, el borrador arrugado y manchado de café que había rescatado de la basura. Lo alisé sobre la mesa, girándolo para que los testigos, que ahora miraban la escena con los ojos muy abiertos, pudieran verlo claramente. «Tienes razón, Valeria. Esto no estaba en el borrador que ustedes me dieron», dije con voz suave pero firme. «En el borrador que encontré en la basura, ustedes habían tachado con bolígrafo rojo precisamente esta cláusula de protección. ¿Por qué tacharían algo que asegura el techo de su madre? A menos que su intención fuera dejarme sin él». Señalé las marcas rojas con mi dedo índice, evidenciando la premeditación de su avaricia ante la audiencia presente. «¡Eso es manipulación!», chilló Valeria, ignorando la evidencia visual y tratando de desacreditarme a gritos. «Ella está inventando cosas. Nosotros solo queríamos administrar la propiedad para ayudarla». Marcos intentó intervenir, poniendo una mano sobre el brazo de su esposa para calmarla, pero ella lo sacudió con violencia. «Dile, Marcos, dile que necesitamos la titularidad limpia para el préstamo». Fue un error táctico garrafal. Al mencionar el préstamo, había admitido implícitamente que la casa no era para vivir, sino para especular. El notario Benítez se quitó las gafas y los miró con una desaprobación gélida. «¿Un préstamo, señora?». Doña Clara me informó que la donación era por motivos sentimentales, no comerciales. La naturaleza del acto cambia si hay un lucro oculto. Aproveché su desestabilización para lanzar el segundo golpe, escalando la ofensiva. «¿Ayudarme a administrar, dices?», pregunté con una ironía afilada. Qué curiosa forma de ayudar, haciendo copias de las llaves de mi casa a mis espaldas antes de ser dueños. Saqué el recibo de la cerrajería y lo coloqué junto al borrador. 3 juegos de llaves, modelo K2, hechos hace 2 días. ¿Para quién es el tercer juego, Marcos? ¿Para un inquilino? ¿O para el comprador que ya tienes apalabrado? Marcos se hundió en su silla, incapaz de sostener mi mirada. Los testigos murmuraban entre ellos, y la secretaria del notario negaba con la cabeza, escandalizada por la bajeza de hacer copias ilegales de la casa de una anciana. Valeria, acorralada pero no vencida, intentó la carta del victimismo emocional, dirigiendo su actuación hacia los testigos. «Esto es increíble. Nos trata como criminales cuando somos nosotros los que nos sacrificamos cuidándola. Esa casa se le cae encima. Huele a viejo. Necesita reformas urgentes que ella no puede pagar». Sus palabras destilaban veneno, intentando pintar mi hogar como una ruina y a mí como una carga senil. Solo queríamos darle una vejez digna en un lugar moderno, no dejarla pudrirse entre muebles apolillados, insistió, con lágrimas falsas asomando a sus ojos de reptil. Fue entonces cuando saqué mi teléfono celular, lo desbloqueé y busqué el archivo de audio. «Ya que mencionas mis muebles y mi vejez, escuchemos lo que realmente opinas cuando crees que no te oigo». Subí el volumen al máximo y presioné reproducir. La voz de Valeria llenó la sala, clara y nítida, sin filtro ni lágrimas falsas. «Por fin me libro de la suegra. Esa casa necesita una remodelación total. Tirar la pared del cuarto de la vieja. Que se vaya ese olor a naftalina». La grabación cortó el aire como una guillotina. La Valeria real, cruel y calculadora, resonó en el despacho, silenciando a la Valeria víctima que estaba de pie. Los testigos soltaron exclamaciones audibles de disgusto. El hombre joven incluso frunció el ceño con abierto desprecio. «No planeaban cuidarme», declaré, apagando el audio y dejando que el silencio pesara sobre ellos. «Planeaban demoler mi habitación. Planeaban borrarme del mapa». Valeria se quedó paralizada, con la boca abierta pero sin sonido, su rostro pasando del rojo de la ira a un blanco cerúleo.
Su propia voz la había condenado públicamente, pero aún me quedaba la estocada final, la prueba que destruiría cualquier remanente de piedad que pudiera quedar en la sala. ¿Y si demuelen mi cuarto? ¿Dónde iba a vivir yo? ¿En el anexo? No, eso también lo tenían alquilado en su mente, ¿verdad? Metí la mano en el sobre manila y saqué el folleto brillante del Asilo San Rafael, junto con la carta de rechazo del banco. Los arrojé sobre la mesa como quien tira una escalera real en una partida de póker. No había negocio de restaurante, había deudas, y la solución a sus deudas era venderme al asilo más barato del estado. Abrí el folleto en la página marcada, mostrando el círculo rojo alrededor de habitación compartida cuádruple. ¿Esto es la vejez digna, Marcos? Le pregunté directamente a mi hijo, mirándolo a los ojos húmedos. ¿Una cama en un cuarto con 3 desconocidas, comiendo puré aguado, mientras ustedes viven en mi casa remodelada con mi dinero? Marcos rompió a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de vergüenza y derrota. Se cubrió la cara con las manos, incapaz de enfrentar la realidad de su traición expuesta. Valeria, viendo que el barco se hundía, intentó un último y desesperado manotazo. «¡Eso es mentira! Es solo una opción que estábamos evaluando por si acaso necesitaba cuidados médicos. Nunca lo haríamos sin tu permiso». Su capacidad para mentir frente a la evidencia era patológica. «Ah, no», repliqué sacando la prueba definitiva, la que había obtenido hacía apenas una hora en la sala de espera. Levanté mi teléfono y mostré la foto que había tomado de la pantalla de Valeria cuando ella me enseñó el mensaje del camión. «Entonces, explícame este mensaje de confirmación que recibiste hoy. Mudanza confirmada, 1400. Destino, Asilo San Rafael». No estaban evaluando opciones, Valeria. Ya habían contratado el transporte para echarme hoy mismo, antes de que se secara la tinta de la firma. La pantalla brillante con el texto condenatorio fue el golpe de gracia. La sala entera contuvo el aliento. Ya no había dudas, ni interpretaciones, ni excusas. Era un desalojo planificado y cruel. El doctor Benítez, visiblemente indignado pero manteniendo su rol institucional, carraspeó para romper la tensión insoportable. Miró a los dos antagonistas derrotados y luego se volvió hacia mí con un respeto renovado. «Doña Clara, a la luz de todo lo expuesto, mantiene su voluntad de firmar la donación con reserva de usufructo y cláusula de reversión». Era la pregunta que cerraba la trampa. Si yo firmaba esta versión, ellos quedaban atados de manos, dueños nominales de una casa que no podían usar, vender ni hipotecar, y con la obligación legal de respetarme o perderlo todo. Me puse de pie lentamente, sintiendo cómo cada centímetro de mi estatura moral se elevaba por encima de ellos. Miré a Valeria, que temblaba de rabia contenida, y a Marcos, que seguía sollozando. Tomé la pluma Montblanc, sentí su peso frío y familiar, y miré al notario. Con una voz clara que resonó hasta el último rincón del despacho, pronuncié la sentencia final. El notario preguntó si estaba de acuerdo. Yo dije, estoy de acuerdo en que se lleven sus cajas, porque a mi casa no entran más. Me incliné y firmé el documento con una rúbrica amplia y elegante, ocupando todo el espacio de la línea, sellando mi victoria. Al levantar la pluma, el sonido seco del metal contra el papel sonó como el cerrojo de una celda cerrándose. «Listo», dije, volviendo a tapar la pluma. «La casa es legalmente suya en papel, hijos míos, pero el uso es mío mientras respire, y gracias a esta cláusula de usufructo, ningún banco les dará un centavo por ella. Acaban de heredar un activo congelado». Las consecuencias de mi firma empezaron a caer sobre ellos como fichas de dominó. Consecuencia número 1, enumeré, levantando un dedo. Como usufructuaria exclusiva, revoco inmediatamente su permiso para vivir en el anexo, según la cláusula de ingratitud que acabo de activar con estas pruebas de intento de desalojo. Tienen 30 días para vaciar ese espacio. No quiero verlos en mi propiedad el próximo mes. Valeria abrió los ojos desmesuradamente. Se quedaban sin la casa grande y sin el techo que ya tenían. Estaban, literalmente, en la calle. Consecuencia número 2, continué, implacable.
Ese negocio que querían financiar con mi casa se acabó. Sin la hipoteca limpia, no hay préstamo. Tendrán que buscar trabajo real para pagar sus deudas. Marcos levantó la cabeza, el terror brillando en sus ojos al darse cuenta de la ruina financiera que se les venía encima. Habían gastado dinero a cuenta de un préstamo que nunca llegaría. Y consecuencia número 3, dije, extendiendo la mano con la palma abierta hacia Marcos. Las llaves del coche, por favor. Él parpadeó, confundido. El sedán plateado está a mi nombre, Marcos. Yo pagué el seguro y las cuotas. Te dejé usarlo por generosidad, pero esa generosidad se acabó hoy. Necesito el coche para mis diligencias de anciana independiente. Marcos, derrotado y sin voluntad de pelear, sacó las llaves del bolsillo y las depositó en mi mano temblorosamente. Habían entrado con casa, coche y expectativas de riqueza. Salían sin techo, a pie y en la ruina. En ese instante de silencio sepulcral, donde solo se escuchaba la respiración agitada de Valeria, un sonido electrónico rompió la atmósfera. Era el teléfono de mi nuera, vibrando furiosamente sobre la mesa. La pantalla se iluminó con el nombre Mudanzas Hércules. Todos miramos el aparato como si fuera una bomba. Valeria contestó con mano temblorosa, poniendo el altavoz por inercia o por shock. «¿Aló? Señora Valeria, estamos aquí en la puerta de la dirección», sonó la voz ronca del chofer del camión, distorsionada por el altavoz. «Pero tenemos un problema. La llave que nos dio no entra. Parece que cambiaron la cerradura y hay un cartel en la puerta que dice «Propiedad privada, no pasar». Valeria se puso pálida, de un color blanco cadavérico que contrastaba violentamente con su rubor artificial. Se dio cuenta en ese segundo de que yo había ido siempre 3 pasos por delante. «No puede ser», susurró ella mirando mis ojos serenos. Yo sonreí, una sonrisa de satisfacción fría. «Sí puede ser, querida». Cambié la cerradura a las 10 de la mañana. Mi casa está blindada. El camión tendrá que dar la vuelta. Y la factura del viaje perdido la pagarán ustedes. El golpe fue devastador. La humillación era total, financiera, legal y logística. Los testigos, incapaces de mantener la compostura por más tiempo, intercambiaron miradas de asombro, y el joven soltó una risa nerviosa que trató de disimular como tos. El notario Benítez cerró la carpeta con un golpe seco, dando por terminada la sesión. «La escritura está firmada y las condiciones establecidas. Felicidades, doña Clara, por asegurar su patrimonio». Me levanté de la silla, sintiéndome más ligera que en años. Mis antagonistas estaban destruidos, pálidos y temblando en sus asientos. Yo, la viuda vulnerable, salía de allí como una reina que acababa de aplastar una rebelión. Salí de la oficina del doctor Benítez con una sensación de ligereza que no experimentaba desde hacía décadas, como si me hubieran quitado un chaleco de plomo de encima. Dejé atrás el caos de murmullos y recriminaciones. Marcos intentaba consolar a una Valeria histérica que gritaba por teléfono a la empresa de mudanzas, tratando de evitar la penalización por el viaje fallido. No me detuve a mirar atrás ni una sola vez. Crucé la recepción con la cabeza alta, saludando a Marta con un asentimiento cómplice, y empujé la puerta de cristal hacia la calle. El aire del mediodía me golpeó en la cara, pero ya no lo sentía opresivo ni contaminado. Olía a libertad y a justicia. Caminé hacia el estacionamiento con paso firme, sintiendo el peso reconfortante de las llaves del coche en mi mano, ese metal frío que ahora representaba mi autonomía recuperada y el fin de mi papel como chofer, no remunerada de sus caprichos. Al llegar al sedán plateado, me detuve un momento para admirarlo, no como un objeto material, sino como un símbolo de límites restablecidos. Abrí la puerta del conductor y me senté, ajustando el espejo retrovisor que Marcos siempre dejaba descolocado. El interior todavía tenía algunos rastros de su ocupación. Un envoltorio de caramelo en el portavasos, una lista de reproducción de música estridente en la pantalla. Con una calma metódica, tiré el envoltorio a la basura y restablecí la configuración de la radio a mi estación de música, clásica favorita. Al girar la llave en el contacto y escuchar el ronroneo del motor, sentí que retomaba el control no solo del vehículo, sino de la dirección de mi propia vida.
Conduje de regreso a casa despacio, disfrutando de cada semáforo, sabiendo que nadie me esperaba para exigirme el almuerzo, ni para criticar mi forma de conducir. Cuando giré en la esquina de la avenida Los Robles y vi mi casa, el corazón se me hinchó de orgullo. Allí estaba, intacta, sólida, mi fortaleza de ladrillo y memoria. El camión de mudanzas ya no estaba. Se había ido al encontrarse con la barrera inquebrantable de mi previsión. Aparqué en la entrada, saqué el juego de llaves nuevas que el cerrajero había dejado en la notaría, tal como acordamos, y me acerqué a la puerta principal. El cilindro brillaba bajo el sol, una pequeña pieza de ingeniería que marcaba la diferencia entre ser una víctima y ser la dueña. Introduje la llave, giró con una suavidad perfecta, y al abrir la puerta, el silencio me recibió. Pero no era el silencio triste de la soledad que ellos me habían pronosticado. Era el silencio sagrado de la paz, de un santuario que había sido defendido y salvado de los bárbaros. Esa misma tarde, redacté las nuevas reglas de convivencia, que en realidad eran reglas de supervivencia. No esperé a que ellos regresaran humillados y en taxi. Dejé una carta formal sobre la mesa del anexo, pegada con cinta adhesiva para que no pudieran ignorarla. En ella, estipulaba los términos del desalojo. Tenían exactamente 30 días naturales para vaciar el anexo y buscar otro lugar donde vivir. No habría prórrogas, ni negociaciones, ni chantajes emocionales. Además, les notifiqué que a partir de ese instante, la casa principal estaba estrictamente prohibida para ellos sin invitación expresa. Se acabaron las entradas intempestivas para pedir prestado azúcar o dinero. La puerta que comunicaba el patio con su cocina quedó cerrada con llave desde mi lado. La frontera estaba trazada y estaba electrificada por mi dignidad. Los días siguientes fueron una clase magistral de amor duro. Verlos empacar fue una experiencia surrealista cargada de ironía poética. Las mismas cajas de cartón que Valeria había traído para guardar mis cosas y enviarme al asilo ahora servían para guardar su ropa de marca y sus decoraciones pretenciosas. Los veía desde la ventana de mi cocina, cargando bultos hacia el coche de un amigo que vino a ayudarlos, ya que no tenían dinero para una mudanza profesional. Valeria había perdido su arrogancia. Caminaba encorvada, con el maquillaje corrido y la mirada baja, evitando cruzar la vista conmigo. Marcos intentó un par de veces acercarse a la puerta principal con cara de perro apaleado, buscando perdón o quizás un cheque. Pero yo no abrí. Le hablé a través del interfono. «Hijo, tienes 30 días. Úsalos para madurar, no para manipular». En el plano financiero, ejecuté la segunda fase de mi limpieza. Fui al banco el lunes siguiente y cancelé todas las tarjetas de crédito adicionales que estaban a nombre de Marcos. El oficial de cuentas, al ver los extractos de gastos superfluos en restaurantes y tiendas de lujo, me miró con comprensión. «Ha tomado una decisión sabia, doña Clara», me dijo. Redireccioné mi pensión a una cuenta nueva, blindada, donde solo yo tenía firma autorizada. Al revisar mis finanzas, descubrí que, sin la sangría constante de sus préstamos, mis $600 de pensión, sumados a mis ahorros, eran más que suficientes para vivir con holgura y darme gustos que me había negado durante años. La pobreza que ellos alegaban que yo sufría era, en realidad, causada por su propia rapiña. Mi rutina se transformó radicalmente en cuestión de una semana. Ya no me despertaba con la ansiedad de agradarles o el miedo a sus comentarios pasivo-agresivos. Me levantaba a las 7, preparaba mi café en la cocina que seguía teniendo mis azulejos elegidos en 2010 y me sentaba a leer el periódico en la sala, disfrutando de la luz que entraba por las ventanas sin cortinas medidas por Valeria. El olor a viejo y naftalina que tanto criticaban desapareció, reemplazado por el aroma a lavanda fresca y a pan tostado. Contraté a un jardinero para que arreglara las flores del patio, recuperando el jardín que ellos habían descuidado. Cada rincón de la casa volvió a respirar, liberado de la energía tóxica de la ambición desmedida. La relación con Marcos cambió para siempre. No voy a negar que me dolió verlo salir con sus maletas el día 30, subiéndose a un taxi con destino a un apartamento pequeño
en la periferia que tuvieron que alquilar con el sueldo de recepcionista de Valeria. Pero ese dolor era necesario, como el dolor de una cirugía que extirpa un tumor. Entendí que al proteger mi patrimonio, también le estaba dando a él la oportunidad de ser un hombre de verdad, de aprender el valor del trabajo y la responsabilidad, lecciones que yo le había facilitado evitar durante demasiado tiempo. Ahora cuando me llama, y lo hace poco, todavía resentido, nuestra conversación es breve y respetuosa. Ya no soy su banco, soy su madre, y esa distinción es vital. Valeria desapareció de mi radar casi por completo, salvo por algún comentario venenoso que me llega a través de vecinos chismosos. Se dice que su matrimonio está en crisis ahora que no hay una herencia millonaria en el horizonte inmediato, lo cual confirma que su interés en Marcos era directamente proporcional a los metros cuadrados de mi propiedad. No me alegra su desgracia, pero tampoco me quita el sueño. Me he dado cuenta de que mi responsabilidad termina donde empieza la libertad de los demás. Ella eligió la codicia y cosechó la escasez. Yo elegí la dignidad y coseché la paz. Es una ecuación moral perfectamente equilibrada. El anexo quedó vacío y limpio. Decidí no alquilarlo por ahora. Lo convertí en mi taller de pintura y lectura, un espacio propio que siempre soñé tener y que sacrifiqué para que ellos vivieran allí. Ahora paso las tardes allí, pintando acuarelas con la luz del atardecer, rodeada de mis libros y mis recuerdos, sin nadie que me diga que el espacio está subutilizado. He recuperado no solo mi casa principal, sino también esa extensión que pagué con mis ahorros. Es mi territorio, mi reino, y cada pincelada que doy es un acto de afirmación de mi existencia y de mi derecho a disfrutar de lo que construí. Mis amigas del barrio, que habían notado mi decaimiento en los últimos meses, ahora me ven rejuvenecida. He vuelto a organizar las tardes de té y canasta los jueves. La casa se llena de risas genuinas, de historias compartidas y de apoyo mutuo. Les conté lo sucedido, omitiendo los detalles más crueles para no humillar a mi hijo públicamente más de lo necesario, pero dejando claro que las reglas habían cambiado. «Clara, te ves 10 años más joven», me dijo ayer Rosa, mi vecina de enfrente. Y es verdad, la carga de ser la víctima propiciatoria me había envejecido más que el tiempo. Soltar esa carga fue mi verdadera fuente de la juventud. A veces, por las noches, recorro los pasillos de mi casa, pasando la mano por las paredes firmes. Pienso en lo cerca que estuve de perderlo todo, de acabar en esa habitación compartida del asilo San Rafael, mirando el techo y esperando la muerte. El miedo a veces intenta volver, pero lo disipo rápidamente mirando la escritura corregida que ahora descansa en mi caja fuerte, junto con las llaves extra. Ese documento es mi escudo. Nadie puede sacarme de aquí. Soy la usufructuaria vitalicia, la capitana de este barco hasta que decida partir por mi propia voluntad y no por la avaricia de otros. Hoy, al atardecer, me senté en mi sillón favorito, ese que da hacia el ventanal del jardín. Me serví un té de manzanilla en mi taza de porcelana inglesa, la de borde dorado, esa que Valeria decía que era anticuada y que quería tirar. El vapor subía en espirales suaves, iluminado por los últimos rayos de sol. Bebí un sorbo, sintiendo el calor reconfortante, y miré alrededor de mi salón, silencioso y ordenado. No había gritos, no había exigencias, no había planes ocultos, solo estaba yo, completa y suficiente. Sonreí para mis adentros, pensando en la lección que la vida nos había dado a todos en esa notaría. Marcos y Valeria aprendieron que la herencia no es un derecho, sino un regalo, y yo aprendí que el amor de madre no debe ser un cheque en blanco para el abuso. Dejé la taza sobre la mesa, cerré los ojos, respirando la paz de mi hogar recuperado, y formulé en mi mente la verdad que ahora rige mi vida. Una madre da la vida por sus hijos, pero no tiene por qué darles su dignidad.